breve introducción. Entonces, bueno, la idea es simplemente poneros un poco en consonancia con lo que es el LaTeX. No sé si habéis oído hablar alguna vez de él, pero bueno, es un programa de edición de texto. Tiene muchas peculiaridades, entonces simplemente se trata, como os decía, de hacer una breve introducción, no que después de esta clase consigáis saber perfectamente cómo funciona, pero bueno, podréis saber empezar a crear al menos un texto muy básico para que vosotros podáis ir cogiendo práctica conforme vayáis utilizando el programa. Os voy a describir básicamente cómo iniciar un documento porque no es tan inmediato como podría ser cualquier otro editor de texto como el Word o algo así, más intuitivo, digamos. Y os voy a poner sobre todo muchos ejemplos para que podáis ver las bondades que tiene, cómo quedaría un documento final, digamos, profesional, ya hecho por alguien que ya maneja más el programa. Y eso, para que veáis simplemente ejemplos y alguna pincelada sobre cómo se crearían estos ejemplos. Entonces, como os decía, pues bueno, os voy a hacer una breve introducción de qué es, cómo se utiliza, etcétera. Unos primeros pasos para que veáis cómo podríais crear un documento inicial para que luego podáis vosotros jugar con él. Algunas nociones de comandos principales y los más interesantes o las características que a mí me han parecido más interesantes o más diferenciadoras con respecto a otros programas. Una sección de errores que me parece importante porque, sobre todo con este programa, cuando empiezas lo más frustrante es que al final es un programa que es tipo programación. Entonces nos van a saltar muchos errores y al principio puede ser un poco frustrante el que no consigues que compile el documento para poder generar el texto que quieres generar. Vamos a hacer un especial hincapié en la parte de referencias y gestión bibliográfica porque es una de las herramientas más potentes que ofrece el software. Después os daré unas pinceladas sobre la clase Beamer, que es la clase con la que se ha creado esta presentación concretamente. Y bueno, algunos comentarios finales para que podáis indagar vosotros más en la utilización del software. Como os decía, como introducción os voy a contar un poco cómo se creó y qué significa. Es un curso de LaTeX, pero partimos de la base de un programa llamado TeX, que es un lenguaje de marcado, que es desarrollado por este señor, por Donald Knuth, a partir de 1978. Es un lenguaje de marcado. Es un lenguaje en el que el formato del texto se especifica junto al propio texto. ¿Vale? Si queremos poner una palabra en negrita, por ejemplo, en cursiva, en vez de coger como en Word o como en cualquier otro lenguaje de texto al que estamos habituados, subrayar, seleccionarlo y clicar en el sitio, pónmelo en negrita, lo que hacemos es especificar en el propio texto, entre corchetes, cuál va a ser el formato de ese texto. ¿Vale? Al igual que, por ejemplo, en WhatsApp también se utiliza para poner, si queremos poner el texto en negrita, ponemos asterisco, el texto y asterisco, y al final el mensaje se manda en negrita. Pues eso es un lenguaje de marcado. Bueno, del lenguaje de marcado text se han ido generando muchos programas de macros que lo que hacen es englobar o aprovechar las características de este text y englobarlas en un programa que nos permita generar textos completos. Existen muchas versiones como SETEX, LUATEX y la más utilizada actualmente que es LaTeX, que es la que vamos a ver. Bien, como os decía, esto es un programa que nos permite formatear el texto según escribimos en el mismo archivo en el que estamos generando el texto. Por tanto, lo que hace TeX es crear un archivo DVI con las instrucciones de cómo se debe imprimir. En la actualidad lo que se utiliza es el PDF LaTeX, que pasa esas instrucciones con el texto al PDF, al texto que finalmente vamos a ver nosotros. ¿Cuáles son las diferencias con los típicos software de escritura o de edición de texto que se suelen utilizar? Por ejemplo, con Word, pues los típicos editores de texto son de tipo what you see is what you get, es decir, lo que vas escribiendo es lo que al final se va a generar como archivo. Como os decía, escribes lo que quieras, seleccionas la parte del texto que quieres poner en negrita y vas al comando y clicas negrita o cursiva o subrayado. Y en el propio archivo tú estás viendo cómo va a quedar definitivamente el texto. Sin embargo, en TeX lo que hacemos es generar un texto plano en el que según escribimos vamos generando las instrucciones de cómo queremos que se formatee y después lo que se hace es
crear un archivo mediante esos comandos se traducen en un archivo de impresión que generará el texto definitivo, el PDF, donde se visualizará realmente el texto que nosotros estamos generando. ¿Cuáles son los inconvenientes de este tipo de programas? Pone mayor dificultad de aprendizaje, pero bueno, al final The Word también en general no se utiliza la mayoría de las características que tiene. Pero es verdad que no es que sea más difícil, sino que yo creo que es más intuitivo. Word, por ejemplo, tiene un montón de iconitos y puedes ir al iconito, la negrita está en negrita, la cursiva está en cursiva, tiene todo como iconitos mucho más intuitivos. Sin embargo, en LaTeX tenemos que aprendernos los comandos, que a veces no son muy intuitivos, pero bueno, existen listas y muchos tutoriales de cómo generar los formatos que queramos. También es verdad que es un formato menos usado, por lo que puede ser más difícil de compartir. La edición colaborativa no es tan inmediata. Por ejemplo, para Word existen un montón de herramientas online para poder editar simultáneamente un texto entre varias personas. Aquí no es tan inmediato, pero también existen opciones. Y generalmente el revisor ortográfico no es tan bueno. Vale, pero también tiene ventajas. Por ejemplo, una de las herramientas potentes es la notación matemática, que es muy sencilla, muy intuitiva, y después el generar las ecuaciones quedan bastante bien formateadas, quedan bonitas. Y otra de las herramientas muy potentes es la gestión bibliográfica y sobre todo la parte de referencias, el poder crear referencias internas dentro del texto para que una vez en el PDF clicas y te manda a la referencia a la que estás buscando. Luego tenemos que se separa muy claramente el contenido y el estilo. Os habrán dicho alguna vez, no sé si, bueno, y si no os lo dirán, que si queremos un texto pequeño de pocas páginas, merece la pena hacerlo en Word, pero que una vez que pasa ya de cierto número de páginas, 10, 15, 20, merece la pena hacerlo en texto, en LaTeX, vaya, porque podemos crear el formato del texto al inicio y después eso se aplica a todo el texto. No tenemos que ir sitio por sitio. Vale, esto es un título, pues lo voy a poner en negrita, en grande, en azul. En text lo que haces es decir, esto es un título, y a todo lo que ponga esto es un título le dará el formato de título. Luego veremos cómo va. Y otra de las grandes ventajas es que es un software libre, ¿vale? No tenéis que pagar por él, simplemente es descargarlo y se utiliza. Vale, ¿por dónde empezamos? Pues como os he dicho, este tipo de programas lo que hacemos es crear un texto plano y después esas instrucciones se traducirán para generar el texto que queremos crear. Por tanto, existe diferencia entre la distribución y la edición. La distribución es la pieza indispensable que nos permite traducir las instrucciones que nosotros estamos dando a un PDF. Las distribuciones más comunes son Miktex y TextLive. Yo suelo utilizar Miktex, pero bueno. Y luego el fichero text simplemente, como os he dicho, es un archivo de texto plano. O sea, lo podemos realmente editar con cualquier editor de texto, incluso con el bloc de notas, con el Notepad++ o con cualquiera que queráis. Sin embargo, existen muchos editores dedicados exclusivamente a LaTeX que nos permiten pues, hacer predicción de qué comando queremos poner, etcétera, etcétera. ¿Vale? Os voy a dar algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, Technics Center, que viene directamente con Miktex. Como veis aquí, hace un poco de predicción. Si empieza por red, nos sugiere qué comandos podemos utilizar. El WinEdit también es del mismo estilo. Luego hay otros editores como Sublime, por ejemplo, que es un editor de programación en general, no tiene por qué ser para text. Puedes utilizarlo para cualquier lenguaje de programación, pero para text va muy bien, tiene muchos comandos, muchos atajos de teclado que nos permiten agilizar la creación del texto. Y personalmente a mí el que más me gusta es TextMaker, porque está hecho específicamente para LaTeX y además tiene integrado un visor de PDF. ¿Vale? Cuando estamos generando este tipo de archivos, el formato de texto plano aquí a la izquierda puede no decirte mucho y sin embargo lo que te interesa al final es como un Word, ver cómo va a quedar. Y ese cómo va a quedar tendríamos que estar abriendo continuamente el PDF. ¿Vale? En este caso el TextMaker lo que nos ofrece es un visor integrado en el propio programa que nos permite cada vez que compilemos ver cómo ha quedado el PDF, la parte impresa, digamos, no solamente el código. Y en cuanto a esta ventaja, también Overleaf presenta
el editor de texto a la izquierda y la visualización del texto a la derecha. Concretamente, Overleaf es una herramienta online que permite, como os decía antes, es una opción para poder editar textos simultáneamente por varias personas y guardarlos online. Vale, esto es sobre Overleaf. Bueno, os dejo, como os va a pasar Amador la presentación, os dejo unas cuantas referencias, ¿vale? En este caso, cuando la recibáis podéis pinchar en ellas. Son enlaces a distintos tutoriales e instrucciones sobre cómo utilizar LaTeX, porque ya os digo, no nos va a dar tiempo a hacer una introducción muy profunda sobre cómo utilizarlo y os podrían ser útiles para que vosotros sigáis investigando cómo utilizarlo. Vale, vamos entonces con los primeros pasos. ¿Cómo creamos un archivo de text que luego podrá convertirse en un PDF? Bien, pues primero, la estructura general es, primero, mediante document class, definir qué tipo de documento queremos hacer, incluir unos cuantos paquetes que nos van a permitir utilizar distintas características de text que no necesariamente son inherentes, sino que pueden ser paquetes importados, y luego el bloque del documento en sí. ¿Vale? Como os decía, primero hay que definir el tipo de documento que vamos a crear. El comando es document class. Por ejemplo, los argumentos entre corchetes no son necesarios, son opcionales. Lo que sí necesitamos es definir qué clase de documento es. Artículo nos vale para artículos, documentos cortos, etc. Report suele ser para trabajos más largos, como puede ser un TFG. Book es para libros, aunque también se puede utilizar para un TFG. Y Beamer es la clase de presentaciones, que es con la clase con la que se ha creado esta presentación, como os decía antes. Vale, después del document class, si habéis empezado a programar en algún momento con C o con Python o con lo que sea, sabéis que hay ciertas características que hay que importar, no son inherentes al programa en sí. Pues aquí se utilizaría el comando usePackage, ¿vale? Usar el paquete, no sé qué. Igual que en Python o en C tenemos el import o el include, pues aquí es usePackage, que nos permite añadir ciertas funcionalidades que LaTeX no tiene por defecto. Entre ellos, por ejemplo, lo que nos va a interesar más sobre todo a la hora de utilizar ecuaciones son los paquetes de AMS, de la American Mathematical Society. Y una de las características interesantes es definir el documento como Spanish. Eso nos va a dar características españolas, digamos, del documento. Pues, por ejemplo, a la hora de definir el texto, ¿sabéis? Cuando se queda una palabra al final de la línea y la queremos cortar para pasar el resto de la palabra a la otra línea, pues va a hacer el corte según las sílabas españolas, ¿vale? Son detallitos, pero bueno, se nota. Y luego, por ejemplo, en la definición de funciones matemáticas, límite pues aparecerá con la tilde, etc. Aparecerán nombres españoles para las cosas que queramos hacer. Cuando hagamos referencia a imágenes, en vez de image aparecerá imagen, en vez de theorem aparecerá teorema, etc. Bien, esto era el preámbulo, ¿vale? Aquí es donde, como os digo, se definirán todos los paquetes que vayamos a necesitar y en esta parte también se define el diseño del documento, lo que os decía al principio. Nos permite LaTeX de diferenciar entre el formato y el texto como tal. El formato del texto se define en el preámbulo, ¿vale? Queremos definir un color y un formato para los títulos, pues lo ponemos aquí. Y después en el texto lo que haremos será, cada vez que haya un título, marcar como que eso es un título, para que se le aplique el formato. Aparte, en este primer preámbulo también es interesante la característica de que podemos definir comandos y entornos. Luego veremos por qué es interesante esto. Como consejo, yo os diría de ir añadiendo los paquetes conforme los vas necesitando, para no saturar el preámbulo. Porque al final, todo esto, cada vez que queramos generar el texto, vamos a tener que darle a compilar. Y cada vez que le demos a compilar, le cuesta cargar un poquito porque tiene que leer todo lo que tiene incluido. Puede que estemos añadiendo un montón de paquetes que al final no se van a utilizar y eso ralentizará la creación del documento para nada porque son paquetes que no se están utilizando. Bien. Después del preámbulo va directamente el bloque de texto. En este caso, todo el texto, todo lo que queráis que aparezca impreso en el PDF tiene que estar entre las etiquetas Begin Document y End Document. Todo lo que esté fuera de ahí no aparecerá impreso. ¿Vale?
Una vez hemos compilado el documento, supongamos que todo va bien, no hay errores, etcétera, se crean varios archivos temporales, ¿vale? Tendremos un log con todo lo que ha ocurrido en la compilación. Es interesante para detectar, en este caso, errores. Tenemos el archivo TOC, que guarda todos los nombres y lugares de secciones. Se crea para luego poder imprimir la tabla de contenidos, el índice. El punto .aux hace referencia a las referencias cruzadas. Punto .out hace referencia a más referencias creadas por Hyperref, que es un paquete que nos permite pinchar y que nos lleve a la página web, por ejemplo, que estamos haciendo referencia. Y el BBL, que hace referencia a la bibliografía generada. Después veremos más detalles. Vale. Vamos a ver algunos de los comandos principales que creo que son más interesantes. Bueno, antes de los comandos principales, vamos a hacer diferencia entre dos bloques de trabajo. Tenemos, por un lado, los comandos, que su sintaxis será comando y entre brackets el argumento, por ejemplo, para poner texto en negrita, subrayado, para cambiar el tipo de fuente que estamos utilizando, etc. O algunos comandos que no tienen argumento, simplemente son, por ejemplo, today imprime la fecha actual, delta será una letra griega, delta con mayúscula es la letra delta pero en mayúscula. Tener en cuenta que en este caso es sensible a las mayúsculas y las minúsculas, ¿vale? Y después tenemos los entornos, ¿vale? Los entornos son bloques de trabajo cuyo contenido va a tener, todo el contenido va a tener las mismas características. Por ejemplo, bueno, se empiezan con begin entorno, end entorno, ¿vale? Como hemos visto antes, por ejemplo, begin document, end document, eso sería un entorno. Pues, ¿qué quiere decir? Que dentro de begin document, dentro del entorno document, todo eso va a ser luego impreso en el archivo PDF que queramos crear. Tenemos también, por ejemplo, begin center sería otro ejemplo, es decir, todo lo que esté dentro de ese bloque va a ir centrado. Begin equation, todo lo que esté dentro de ese bloque va a pertenecer a una ecuación, etc. Ahora sí, pasamos a los comandos principales. ¿Qué podemos utilizar? Vale, pues las listas. Las listas se crean mediante entornos. Dependiendo del tipo de entorno, crearemos listas distintas. Por ejemplo, mediante el entorno itemice, generamos una lista de ítems que van indicados con un símbolo. En este caso es un cuadrado, pero se puede modificar, ¿vale? Podemos poner una raya, un asterisco, un circulito, cualquier cosa. El entorno enumerante nos sirve para hacer listas secuenciadas numéricamente. Como podéis ver, como os digo, se puede cambiar el formato de todo, ¿vale? En este caso es un cuadradito con un número, pero pone listas secuenciadas numéricamente no tiene por qué, ¿vale? Son listas secuenciales en general. Podemos también incluso cambiar el formato tanto como para que en vez de ser 1, 2, 3 sea ABC, etc. ¿Vale? Se trata, enumerantes son listas secuenciales. Y luego tendríamos el entorno descripción, que en vez de un simbolito o un número, lo que nos permite es poner una mini descripción antes del párrafo que queramos escribir. Puesto, todas las listas se pueden anidar. Un enumerante dentro de un itemice, dentro de un description, dentro de un lo que sea, ¿vale? Y van teniendo distinto nivel de importancia. Vamos poniendo tabulaciones, o sea, se ponen solas, ¿vale? El formato es que va tabulando hacia adentro, pues como cualquier lista. Después, vamos a entrar en una de las partes más potentes de text, ¿vale? Generalmente el LaTeX se utiliza precisamente porque tiene una herramienta muy potente para poder generar ecuaciones que luego impresas queden bien, ¿vale? No son ecuaciones en una línea, sino que te permiten hacer superposición de varios caracteres. Bien, esta composición de fórmulas se basa en, como os decía, la utilización de comandos que imprimen los símbolos adecuados en el sitio adecuado. Es decir, nosotros vamos a escribir una línea en un texto plano, como decíamos, y al compilar va a pasar al PDF de manera que imprima la ecuación bajo los comandos que nosotros bajo las instrucciones que nosotros le hayamos dado al programa. ¿Cómo se hace esto? Pues tenemos que generar entornos. Como os decía antes, todo lo que esté dentro del entorno
se interpretará de cierta manera. Pues en este caso necesitamos generar un entorno, o sea, necesitamos abrir un entorno que cree ecuaciones. Hay varias maneras de hacerlo, ¿vale? Si queremos matemáticas porque es una ecuación muy cortita o es algo que queremos que esté dentro del propio texto, utilizaremos el entorno dólar, marcado, empieza con un dólar y acaba con un dólar. Y eso se nos quedará la fórmula en la misma línea que estamos escribiendo. Si queremos una ecuación que sea quizá un poco más larga o que queremos darle importancia y que esté en una línea aparte, empezará el comando, el entorno, con $2 y acaba con $2. Un poco más avanzado es el entorno equation, ¿vale? En este, aparte de suponer un entorno matemático que genera automáticamente, que genera la ecuación, genera además una numeración de las ecuaciones, ¿vale? Esto es importante para que luego, si a cada ecuación le ponemos una etiqueta, podemos hacer referencia a ellas más tarde en el texto. Y otro entorno sería el entorno align, que además de crear ecuaciones y ponerle una etiqueta para después poder hacer referencia, nos permite ordenar distintos elementos por filas y por columnas. ¿Vale? Si queremos poner varias ecuaciones alineadas hacia la izquierda, este entorno nos permite hacerlo. ¿Vale? Vamos a ver algún ejemplo. No os voy a poner toda la retahíla de símbolos y de demás que se pueden poner, ¿vale? Porque no tenemos tiempo para ello, pero bueno, hay un montón de referencias en internet y de listas donde podéis consultar. Pues cómo poner la R de números reales, cómo poner el contenido, ¿vale? Hay un montón de listas. Entonces, para que veáis algunos ejemplos simplemente. Tendríamos en el texto plano es esta partecita azul, este bloque azul, que como veis está escrito en una sola línea, y sin embargo, en la parte de abajo, que es lo que quedaría impreso en el PDF, aparecen fracciones, aparecen raíces, aparecen subíndices, bueno, sí, subíndices debajo del límite, por ejemplo, tenemos una línea explicativa de a dónde tiende el límite, etc. ¿Vale? Como veis, en el primer ejemplo, pues por ejemplo, X, ¿vale? Subset. Subset es el comando que me genera este símbolo. matBBR es el tipo de tipografía que queremos para la R elevado a n. Con el gorrito elevamos a n. Set minus es justo la línea hacia el otro lado y queremos un 0 con un vector encima. El comando bec nos permite poner esa flechita encima del 0. ¿Vale? Y así con todo. En este caso tendríamos una fracción, con el seno con un θ, tenemos un montón de referencias a letras griegas, etc. ¿Vale? Como os digo, hay un montón de listados en los que podéis consultar todos los comandos que queráis. Se puede hacer casi de todo. Otro ejemplo, en este caso, sería un ejemplo del comando, no, del entorno equation. Como os digo, aparece aquí un 1, ¿vale? Aparece una numeración que después nos permitirá hacer referencia a la ecuación. Y una cosa teniendo en cuenta las ecuaciones. Hay muchos caracteres que tienen un significado especial y si queremos imprimirlos, tenemos que escaparlos. ¿Qué quiere decir eso? Como os he dicho antes, por ejemplo, el símbolo del dólar significaba el comienzo de un entorno de ecuaciones. Es decir, si ponemos un dólar sin más, LaTeX entiende que está empezando un bloque de ecuaciones. Si lo que queremos es imprimir el símbolo del dólar, tenemos que ponerle el backslash, la barrita cruzada adelante, ¿vale? Y con cualquiera de estos símbolos pasa lo mismo. Si queremos que se impriman, tenemos que ponerle primero la barrita. Si no, LaTeX está entendiendo que está empezando un comando relativo a ese símbolo. Importante para que, si en algún caso veis que no se imprime por lo que sea, que sepáis que es por esto. Vale, otra de las características importantes, sobre todo relacionadas con matemáticas, creación de observaciones, lemas, teoremas, etc. Esto, como os digo, nos permite enumerar fácilmente teoremas, observaciones, lemas, etc. Es decir, genera una etiqueta para cada uno de ellos para que luego podamos hacer referencia. Para ello, lo que primero tenemos que hacer es crear cómo queremos que sea el estilo de este teorema. Para ello, definimos en el preámbulo, acordaos, en la parte de arriba del documento, antes de Begin Document, definimos mediante el comando New Theorem el nombre, es decir, el nombre con que queremos que se llame al entorno, el Begin Name, pues ese name es el que tenemos que poner. Counter es opcional, está en corchetes, acordaos de que lo que corchetes es opcional.
y nos sirve para si queremos ligar varios teoremas de manera que la numeración sea continua. Text será el nombre con el que aparezca el teorema en el PDF, es decir, una vez impreso aparecerá teorema o observación, lema, proposición, lo que queramos que aparezca impreso, y section es opcional también, está entre corchetes, si queremos que la numeración dependa de la sección, de la subsección, etc. Vale, vamos a ver un ejemplo. En este caso estamos creando tres tipos predefinidos para mostrar teoremas: plain, definition y remark. ¿Vale? En este caso le decimos, queremos que el estilo del teorema sea plain, o sea, el básico. Definimos new theorem, que lo llamaremos mediante el comando thm, y queremos que al imprimirlo aparezca la palabra teorema. En el segundo caso definimos un new theorem, lo llamaremos mediante el comando lema, y en el PDF, una vez impreso, aparecerá lema. Lo mismo con ejemplo y con nota, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, hemos definido new theorem, lo llamamos con la palabra theorem, pero impreso queremos que aparezca teorem. Es decir, aquí decimos begin, ¿cómo le hemos llamado? Theorem, ¿vale? Con título Hilbert 1923, le ponemos una etiqueta para después poder hacer referencia a ello y enunciamos el teorema. Después, como hemos creado también la clase, la clase proof viene por defecto, luego os explicaré, decimos, vale, pues la prueba es por reducción al absurdo. Y ese es el texto que aparecerá. Así sería como aparecería impreso, ¿vale? Nos quedaría teorema, le hemos dicho que se llame teorema, como hemos puesto entre corchetes Hilbert 1923 y el teorema en sí mismo. Después aparece la demostración por reducción al absurdo, ¿vale? Como os decía, el entorno proof está disponible por defecto. El resto hay que definirlos. Por defecto realmente no, pero está definido en el paquete AMS-Math, que va a ser necesario sí o sí para hacer ecuaciones, con lo cual, como lo vamos a cargar siempre, digamos que por defecto está incluido. Vale, bueno, como os decía, no me va a dar tiempo a cubrir todo, entonces, bueno, os dejo un montón de referencias para que veáis distintos tutoriales y distintos manuales de instrucciones para utilizar el látex. Bien, otra de las cosas interesantes era definir comandos. En el preámbulo se puede definir varios comandos, se pueden definir todos los comandos que queráis, tan flexibles como queráis. Como os decía, esto puede ser útil, por ejemplo, si hay muchas veces que generamos una misma secuencia. Es decir, para escribir esta r elevado a n, necesitaríamos cada vez escribir matbb r elevado a n, ¿vale? Pues si lo tenemos que escribir muchas veces en el documento, lo que podemos hacer es definir un nuevo comando que sea, en este caso, simplemente poner /rn. El látex ya entiende que lo tiene que traducir a todo lo que hay detrás. Y eso nos facilita a la hora de escribirlo muchas veces. Ponemos /rn y látex va a la definición y coloca lo que nosotros hayamos definido. Puede ser interesante también si queremos formatear alguna cosa del texto. Y podemos poner también argumentos, ¿vale? En este caso le decimos mi énfasis tiene que ser la palabra en rojo y en negrita. Pues cada vez que hagamos mi énfasis con una palabra dentro, esa palabra, látex buscará qué formato corresponde a mi énfasis y se lo colocará esa palabra completamente. En este caso, rojo y negrita o subrayado con comillas, lo que queráis poner. Como os digo, es bastante flexible. Bueno, por supuesto, látex nos permite incluir imágenes también mediante el entorno Figure. El entorno Figure lo que hace es crear un entorno en el que va a ir una figura. La figura se incluye mediante Include Graphics, pero el hecho de estar dentro del Bing Figure nos permite ponerle un título, ponerle referencias, hacer que esté centrada, que le damos el tamaño que quieras que tenga, etc. Vale, una cosa, con las figuras os vais a volver un poco locos, ¿vale? Porque aquí hay un comando, Bing Figure entre corchetes, aparece la posición en la que nosotros queremos que text coloque la imagen. ¿Qué pasa? Que muchas veces la imagen no cabe donde queremos que la ponga. Entonces text intentará ponerla en tu posición tanto como sea posible. Si no cabe justo donde tú la quieres, la pondrá un poco donde mejor venga, ¿vale? No os asustéis si el primer día ponéis una imagen en el centro y de repente os aparece en la siguiente página. Eso tenedlo en cuenta.
Bueno, vale. Bien, y después, como os decía, antes hemos hablado de que es interesante poder definir el formato y el estilo de manera el formato y el texto de manera distinta. Como os decía, os he puesto antes un ejemplo de que nosotros decimos, quiero que todos los títulos sean azules y en negrito. Vale, pues para que LaTeX sepa a qué tiene que aplicar esas características, nosotros dentro del texto tenemos que definir una estructura, ¿vale? Es decir, generar bloques como pueden ser capítulos, secciones, subsecciones, etc. Y todo esto será formateado dependiendo del formato que nosotros hayamos indicado en el preámbulo. Hay formatos por defecto, pero bueno, podemos modificarlo todo tanto como queramos. Como os digo, es flexible. En general, en el estilo report, por ejemplo, los comandos más o la estructura más típica es chapter con el nombre del capítulo que queremos, section con el nombre, subsection, subsection, podemos ir metiendo tantos como queramos, ¿vale? ¿Por qué es útil esto? Porque después el haber marcado dónde está cada título y qué nombre tiene cada título nos permite generar, bueno, vale, antes de nada, para que veáis un ejemplo, aquí le decimos chapter, el nombre del capítulo es primer documento en látex y le ponemos una etiqueta. En este capítulo encontrarás las indicaciones para realizar tu primer documento en látex. Como veis, se imprime capítulo, primer documento en látex con el formato que nosotros hayamos elegido para los textos que sean de tipo capítulo. Luego tenemos section y subsection, cada uno con su formato y con su enumeración también. Como veis, va descendente. Y lo que os decía, esto es interesante porque luego podemos hacer referencia a todas esas etiquetas de manera que podamos resumir en un índice todos los títulos, las subsecciones, etcétera, de manera que creemos un índice que nos permita incluso con links dentro del propio documento, en el índice general decir, vale, dedicatoria, pues pinchas y te lleva a la página en la que está la dedicatoria. ¿Vale? Bien, una vez que supongamos que hemos hecho un documento ya y queremos compilarlo. Como os decía, os voy a dar unas nociones de los errores más típicos porque al principio es muy frustrante, ¿vale? Siempre hay algún error y alguna coma o alguna cosa que se escapa y que no vemos y que no nos permite generar el documento. Hay dos tipos de errores, los warnings y los errores, digamos. Los warnings en principio no interrumpen la compilación del archivo, pero el resultado de la impresión seguramente no es el que esperas. Y los errores es que directamente el PDF no se ha podido generar, porque hay algún problema grave, digamos. En todos los compiladores se suele indicar con bastante precisión dónde está el error, ¿vale? Suele haber una ventanita debajo, pone error en la línea no sé cuántos, pinchas y te lleva justo a la línea en la que está el error. No suele ser difícil, o sea, suelen ser bastante fáciles de identificar, pero al principio no os frustréis porque os van a aparecer un montón hasta que le cojáis el truco. Bien, los errores más típicos son el undefined control sequence y es que hemos introducido un comando desconocido, porque no se incluyó el paquete, porque no lo hemos definido, etc. I can write on file, la que sea PDF, generalmente es porque tenemos el documento abierto, con un archivo. Si lo abréis con Adobe PDF es un programa que bloquea el archivo mientras se está viendo. Por tanto, Text no lo puede utilizar y nos dice que el archivo está bloqueado y que no puede imprimirlo. Otro error común es too many brackets, es porque sobra alguna llave de cierre. Runaway argument es todo lo contrario, porque falta alguna llave. Y file not found es porque vamos a intentar añadir alguna imagen y ponemos mal la ruta o el nombre o esa imagen directamente no existe. ¿Vale? Y luego los warnings, que como os decía, no impiden la generación del documento, pero probablemente el formato o lo que sea no es lo que esperamos. Os los dejo ahí y como ya os digo, esos no son limitantes. Vale, consejos. Compilar muy a menudo al principio, porque es donde ponemos todos los formatos y todas las cosas para que no os sobrepasen los errores. Si vamos compilando poco a poco, nos irán saliendo los errores de 2 en 2 o de 2 o 2, 3, 4, pero no aparecerá una lista de 87 errores que al final
te pierdes un poco en cuál es el que estás solucionando, porque hay muchas veces que un error depende del anterior. Entonces es mejor compilar al principio para irlo solucionando poquito a poco, ¿vale? Yo también soy muy partidaria de poner comentarios, ¿vale? Según vayamos haciendo el texto, con el símbolo de porcentaje se pueden poner comentarios también en el texto. Y otro truco es que dentro del modo matemático los espacios no importan. Podéis poner todas las tabulaciones y los espacios que veáis para formatear la ecuación que sea visual. En vez de ponerlo todo en una línea, luego se va a imprimir bien. Pero mientras vosotros lo veis en formato texto plano, que le veáis un poco de forma, ¿vale? Para ver dónde puede estar el error. Y bueno, y como os había dicho al principio, intentar evitar el arrastre de preámbulos, es decir, en cada texto nuevo que hagáis, intentad poner los paquetes necesarios. No intentéis cargar el paquete de un texto que hicisteis anteriormente, porque seguramente habrá un montón de paquetes que no vayáis a utilizar. Bien, otra cosa importante, las referencias y la gestión bibliográfica. Como os decía, es una de las herramientas más potentes. Y esto lo que nos permite es poner etiquetas a títulos, a ecuaciones, a figuras, a lo que sea, para después poder hacer referencia a ello. Es decir, en cada imagen, ecuación o lo que sea que queramos hacer referencia más tarde, le ponemos el comando label y entre corchetes la etiqueta que queramos que tenga. Y más adelante, con el comando ref, podemos hacer referencia a la etiqueta que hemos puesto previamente. Tened en cuenta que no podemos hacer referencia a una cosa, no podemos hacer en el texto referencia antes a una cosa a la que le ponemos la etiqueta después, ¿vale? Siempre tiene que ir antes el comando label. Por ejemplo, en este caso decimos, suponiendo que a la sección ecuaciones le hemos puesto una etiqueta llamada subsec ecuaciones, podemos hacer referencia a ella utilizando el comando ref. De este modo, en la subsección 2, veis que en este caso el 2 lo podemos pinchar y nos llevaría automáticamente a la subsección ecuaciones. Se vio la ecuación 1, en este caso también habíamos puesto una etiqueta a la ecuación, concretamente en la diapositiva 34. Vale. En el caso de que pongamos una ecuación, una referencia que no existe, aparecerán dos interrogantes, ¿vale? Serán referencias que no están bien tratadas. Bien porque no existe la etiqueta o bien porque, como os digo, ponéis la etiqueta después de hacer la referencia, ¿vale? Con respecto a las referencias, otra cosa importante sería la gestión bibliográfica. Este entorno nos permite listar todas las referencias utilizadas de papers, de artículos, de revistas, de libros o de lo que sea, citarlas en algún punto del texto. Para ello existen dos herramientas. El entorno de Bibliography y la herramienta BibTeX. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿vale? El entorno de Bibliography es muy inmediato de utilizar, es un entorno, ya que es un entorno nativo de LaTeX, y se puede preferir si el documento lleva muy pocas referencias, porque se edita directamente en el documento. Es decir, al final del documento ponemos de Bibliography y enumeramos todas las referencias o todas las referencias bibliográficas que queremos utilizar. Por otra parte, BibTeX es una herramienta hermana de LaTeX, pero no pertenece a LaTeX. Por tanto, se tiene que compilar aparte y hay que importar más cosas. Sin embargo, se recomienda, por ejemplo, para bibliografías muy extensas o si queremos utilizar la misma bibliografía en varios documentos. ¿Por qué? Porque se gestiona a través de archivos externos. Es decir, en un mismo archivo tenemos todas las referencias bibliográficas que queremos nombrar y lo que hacemos es, desde el archivo LaTeX, decirle, inclúyeme este archivo .bib que contiene la referencia y de ahí vas a sacar las referencias bibliográficas y de ahí vas a sacar todas las referencias que lleven un nombre en el texto. Vale, esto puede ser útil también, no sé si os han nombrado alguna vez, existen programas de gestión bibliográfica, ¿vale? Como puede ser Mendeley, por ejemplo, o Zotero. En ese caso lo que tenemos es como una especie de archivo de todas las referencias que queremos utilizar y en el caso de los dos que os he dicho al menos, nos permite crear automáticamente una bibliografía en .bib, ¿vale? O sea, el fichero se genera automáticamente y no tenemos que copiarlo en bibliography. Ya tenemos el archivo y simplemente le decimos a LaTeX mediante BibTeX, oye, mis referencias están aquí, vete a buscarlas a este fichero .bib.
¿Cómo sería la gestión de cada uno de los estilos? Pues para las citas, lo que tendríamos que hacer es cite y entre paréntesis, bueno, entre corchetes, el nombre de la cita que queremos, teniendo en cuenta que esa referencia tiene que estar en the bibliography o en el punto .bib correspondiente. Si no está, aparecerá lo mismo que con el teorema, de dos interrogantes como que no la encuentra. Para crearla de bibliography, como os decía, es un bloque, es un entorno que se pone al final del documento. Dentro del entorno begin document, pero al final del todo, ¿vale? Se crea como un capítulo aparte en el que tenemos que indicar cada uno de los ítems como un div item, con su nombre entre corchetes, que es lo que luego utilizaremos para hacer la referencia, y todo lo que queramos que aparezca en la referencia. En el caso de BibTeX, simplemente al final del documento añadimos el estilo que queremos que tenga la bibliografía y en qué archivo se encuentra, y el archivo de .bib tendrá esta pinta, ¿vale? Nos dice qué tipo de documento es, autor, publicador, título, volumen, el año, etc. ¿Vale? Como os digo, en muchos gestores bibliográficos todo este trabajo se hace automáticamente. Y así sería como quedaría en el PDF final, ¿vale? Si cada una de las referencias con su numerito, el nombre, la referencia de la revista, el número, el año, etcétera, ¿vale? Esto sería un recorte de cómo quedaría la bibliografía impresa en el PDF, ya en el archivo final. En este caso, en el estilo ACM, que es el que hemos utilizado anteriormente. Y por último, la clase Beamer. La voy a pasar rápido porque, bueno, eso es indagar un poquito más. Una vez que ya sabéis LaTeX, la clase Beamer es relativamente sencilla de utilizar. Como os decía, es una clase de LaTeX, ¿vale? El Beamer es lo mismo que el LaTeX, solo que en vez de tener formato A4, formato artículo o lo que sea, tiene formato de presentación, pues como el que estáis viendo ahora mismo. Una de las grandes ventajas es que, como os decía, si ya conoces LaTeX, simplemente son necesarios unos pocos comandos nuevos para poder crear las presentaciones. Contiene todas las ventajas de LaTeX, ¿vale? La gestión bibliográfica, las referencias, ecuaciones, la separación de contenido y estilo, todo lo que os he dicho es perfectamente válido para la clase Beamer. ¿Cuál es el problema? Al menos en mi opinión, al ser la presentación un formato visual, puede que sean más útiles programas del tipo What You See is What You Get, como puede ser PowerPoint o Keynote, ¿vale? Pero es verdad que LaTeX ofrece muchas ventajas, como os decía, pues ecuaciones o gestión bibliográfica que pueden ser interesantes. Lo único que eso, al ser un programa visual, quizá ayude, como puede ser en PowerPoint, que estás viendo cómo va a quedar la presentación directamente sobre la marcha, ¿vale? Pero bueno, eso ya es a gusto del consumidor. En este caso lo que tenemos, al igual que en LaTeX, unos cuantos paquetes de estilo predeterminados, y lo que podemos modificar es el tema, el color, la letra, el tema, el subtema, digamos, y os pongo algunos ejemplos, ¿vale? En este caso, pues las tres de arriba tendrían el mismo estilo, simplemente cambiaríamos el color, ¿vale? Estas dos de abajo ya tendrían un estilo distinto, con el mismo color pero distinto estilo, etc. Y bueno, como comentarios finales, pues que sepáis que existen miles de paquetes extra, ¿vale? Podéis buscar, se puede hacer casi de todo con LaTeX. Lo único que requiere tiempo y volveros un poco locos con los comandos, porque hay veces que hay comandos que se pisan, etcétera, ¿vale? Entonces pero hay un montón de documentación en internet y hay muchos paquetes extra interesantes, como puede ser en este caso este To Do Notes, que nos permite agregar comentarios. Si estás trabajando con un archivo que es compartido entre mucha gente, puede ser interesante añadir comentarios al texto, por ejemplo, con este paquete. Existen un montón de paquetes para no incluir imágenes, sino crear tú tus propias imágenes, como puede ser el paquete TIKZ. Esta imagen está creada con TICs, y además lo interesante de esto es que son imágenes vectoriales, es decir, que da igual cuánto las acerques, que no se van a pixelar. Y otro de los, bueno, en este caso crearíamos imágenes nosotros a mano, digamos, y
otra característica son los PG plots que puede tomar datos externos para hacer gráficas, ¿vale? En este caso. Los listings, que nos permiten incluir partes de código con un color distinto de fondo para que se vea que es código, etc. Entonces, como resumen, os he dicho 1000 veces que LaTeX, la mejor manera de aprender a usarlo es usándolo, ¿vale? Porque hay un montón de cosas que hasta que no intentas hacerlas no te das cuenta de cómo se hacen, pero que no es difícil porque hay un montón de referencias online. Ponéis online cómo hacer no sé qué en LaTeX y seguro que hay un montón de referencias en foros, en tutoriales, en lo que sea. Y que sepáis que en algún momento está prevista la publicación de una plantilla oficial para la elaboración del... No sé si sabéis que creo que existe una en Word y lo que están intentando es hacer una en LaTeX. No sé cuándo será. Pero bueno, por si queréis utilizar para TFG o TFM, que sepáis que en breve creo que van a intentar publicar una plantilla. Y nada, por mi parte, nada más. Espero que os haya servido por lo menos para conocer el software. Por supuesto, no pretendo que sepáis hacer un documento profesional ya mismo, pero que sepáis por dónde van los tiros y que podáis empezar a jugar con él. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Espero que haya sido del agrado de toda la gente. Tengo la grabación. Muy bien. Bueno, como sabéis,